Hola, hola, ¿cómo estáis? Este sin duda es un tema que me han pedido caleta en el canal. De verdad siento que ha sido uno de los temas más solicitados por ustedes, que hable sobre mis tatuajes. Y bueno, yo dije, ¿por qué no? Démosle, es un gran tema del que puedo conversar. Es un tema muy sensible para mí porque cada tatuaje tiene un súper significado. Pero vamos a conversar sobre los tatuajes de Yoshi en este momento. Así que voy a prepararme un tecito porque voy a llorar. Voy a llorar, te lo aseguro que voy a llorar. Así que voy a prepararme un tecito para calmar las penas. Si tú quieres, también trae tu tecito, tu café, tu cerveza, lo que quieras beber. Y comencemos con este video sobre los tatuajes de Yoshi. Voy. Ok, ya tengo listo mi tecito en esta taza que me regaló Yani. Yani me regaló esta taza, es tan linda, mira. Así que ahí mientras se tiñe el agüita de tecito, vamos a comenzar. Bueno, yo tengo tatuajes solamente en mis brazos. Y creo que es una buena época para mostrarte mis tatuajes porque yo soy la friolenta máxima. Nada, pues te voy a mostrar los tatuajes que tengo en mis brazos. Tengo 7 tatuajes en total. Voy a comenzar con los que están aquí. Y estos, aunque este me lo hice de los primeros y este me lo hice de los últimos, lo voy a dejar de los últimos porque yo voy a llorar con estos tatuajes. O sea, prepárate porque de verdad... Sí, ya, pero mis tatuajes son súper sensibles para mí, así que estoy abriendo mi corazón en este momento. Ya, vamos allá. Vamos a partir con este que está acá, este tatuaje que tengo aquí, en este lado de mi brazo. Te lo voy a mostrar. Ya, este tatuaje es una muñeca kokechi, una muñeca japonesa, y esta muñeca soy yo. Esta muñeca soy yo porque yo me vestí de esta forma cuando viajé a Japón la primera vez, cuando visité Fushimi Narita Taisha. Me vestí de esta forma, me puse mi kimono y tal cual como tú me ves aquí, yo estaba, o sea, tal cual como tú ves el tatuaje, yo estaba vestida ese día. Antes de ir a Japón yo ya había viajado un montón de veces y en esos montones de veces siempre me quedaba en hostales, compartidas con mujeres. Y siempre conocí a alguien, o sea, aún me sigo en Instagram con un montón de ellas. Y no sé, coincidentemente en este viaje a Japón no conocí a nadie. A nadie. No tengo amigas ni amigos de ese viaje porque me vi en la obligación de andar sola. Entonces como que yo lo veo hacia atrás y digo, yo no anduve sola, anduve conmigo. Tuve el placer de conocerme, de poder conectar conmigo y fue la primera vez que pude lograr eso. Entonces para mí un viaje a Japón me marcó muchísimo y por eso es que decidí vivir allá, por eso decidí estudiar el idioma, porque ese viaje para mí fue súper impactante, me marcó la vida. Entonces me lleva al siguiente tatuaje, que es el que tengo acá. Oh, este me dolió, me dolió caleta cuando llegó acá abajo, cerca del codo. Oh my gosh, me dolió, pero un montón, así mal. Te lo voy a mostrar más cerca. Voy a ver si puedo. Bueno, en este tatuaje tú comprenderás que hay un montón de libros. Los libros, el que está en la parte superior, bueno, simboliza la imaginación y lo que te hace sentir un libro, que es como irte de este planeta y meterte en otro mundo, ¿verdad? Y bueno, no sé si alcanzas a ver, pero hay unos libros que uno dice Ikigai y el otro dice Nihongo, que significa japonés en español. Y bueno, obviamente... y tiene las flores de cerezo, que son de mis flores favoritas. Casi todos mis tatuajes tienen flor de cerezo. Obviamente, este tatuaje me lo hice por mi afición a la lectura. Yo amo leer. Y creo que por eso que cuando me dicen, oye, Yoshi, ¿por qué no hablas más en español chileno? Los chilenos no hablan así como tú y la cosa. Es porque yo leo mucho. Entonces creo que gracias a la lectura que yo tengo, mi vocabulario es mucho más expandido y por lo tanto tengo mejor forma de hablar quizás que la media de los chilenos, porque lamentablemente en este país la lectura se considera como una actividad así súper fome y además que los libros son súper caros. Entonces por eso quizás cuando
cuando yo hablo sueno como peruana imitando una chilena. No lo sé, me lo dijeron mucho en un video. Suenas como peruana. Yo soy más chilena que los porotos, como diríamos acá. Pero es que estoy enseñando y además que tengo otro tipo de bagaje de vocabulario porque leo mucho. Entonces no sé qué esperan de mí. Cuando hablo en chileno no sé qué esperan de mí. Me podrían comentar qué esperan de mí. Estos tatuajes que están como en esta línea que está acá representan una línea temporal en mi vida. Mi niñez, mi adolescencia y mi adultez. Entonces vamos a comenzar con el de la niñez. Este que está acá, te lo voy a mostrar más de cerca. Este tatuaje es de una serie de anime llamada Sailor Moon. Y bueno, cuando yo era muy chiquitita y cuando iba al colegio, yo iba en la jornada a la tarde. Iba en la tarde a estudiar al colegio y en la mañana, mientras tomaba desayuno con mi mami. Y ella ponía la tele y nos poníamos a ver juntas Dragon Ball y nos poníamos a ver Sailor Moon. Y yo aprendí de este anime en específico del poder femenino, del feminismo, de empoderarse, de lo que significa ser mujer en este mundo y cómo tenemos que aún seguir defendiéndonos, como decir, oye, eres mujer, ten cuidado, no vayas de noche, no andes sola, no viajes sola, porque te pueden pasar muchas cosas solamente por ser mujer. Entonces, como que desde ahí comprendí el hecho de ser mujer y bueno, es porque me gusta mucho. O sea, en ese tiempo cuando yo las veía, que en los 90 era lo máximo. Entonces yo me creía Sailor Júpiter, jugaba con mis amigas del pasaje y tirábamos poderes y todo, pero era una cuestión súper femenina. Éramos como un grupo de mujeres, de niñas en este caso, jugando a ser Sailor Scouts y era genial, entonces a mí me trae muy buenos recuerdos. Hablar de Sailor Moon para mí es como, me trae muy lindos recuerdos. Y lo mismo pasa con este tatuaje que tengo aquí, que este es el que representa mi adolescencia. ¿Lo alcanzas a ver? Sí, yo creo que sí. Bueno, este tatuaje que tú ves acá es de Harry Potter, ¿cierto? Sí, este que está acá son las reliquias de la muerte. Está la varita de Sauco, la piedra de la resurrección, la capa de la invisibilidad y por supuesto que tiene una caída de cerezos porque te dije que es una de mis flores favoritas. Bueno, este tatuaje yo me lo hice porque para mí la saga de Harry Potter fue una de las sagas que primero me metió en el mundo de la lectura. El primer libro yo tenía... ¿Cuántos años tenía cuando lo leí? 8, 9 años cuando leí el primer libro de Harry Potter. Y de ahí, wow, fanática total. Empecé a leer los otros libros, empecé a ver las películas. Tenía hasta Fotolog. ¡Oh, se me cayó el carnet! ¡Se me cayó el carnet! Tenía hasta Fotolog sobre la saga de películas. No, era lo máximo. Fue una época muy, muy importante en mi vida. De hecho, mi mamá me tejió bufandas y no, fue lo máximo. Creo que marcó mi vida, como también en un aspecto súper espiritual, de esto de la libertad, de no tener que quizás ocultar quién eres para no sé, para complacer a los demás. En este caso estoy hablando del personaje de Luna Lovegood, ¿verdad? Que claro, o sea, que ella nunca quiso como cambiar su forma de ser para tener que encajar con los demás. El poder de la amistad, el poder de la resistencia, el poder de la perseverancia, de la persistencia, de la inteligencia. Entonces, sí, es una saga que a mí me marcó completamente. Y bueno, vamos con el tatuaje que representa mi adultez, que es este que está acá. Este tatuaje que tú ves aquí. Este que está aquí, bueno, por supuesto que es el escudo de Capitán América, ¿verdad? Y bueno, tú dirás, a la Josie le gusta Marvel y le gustan los Avengers y etcétera. Sí, sí, o sea, me gustan el anime, me gusta Harry Potter, me gusta leer, me gustan los cómics de Marvel. Soy súper ñoña, lo reconozco. Y no tengo ni una pizca de vergüenza al decirlo, soy súper ñoña. Y bueno,
claramente de Avengers mi personaje favorito es el Capitán América, por lo que representa, por esto de levantarse cada vez que uno caiga, de que siempre voy a estar de pie y me voy a poner de pie a pesar de cualquier circunstancia, cualquier cosa que me pase en la vida, me voy a poner de pie y voy a seguir adelante. Y eso por un lado. Me emocioné. Y por otro lado, siento que yo nací con una misión, que es ser un escudo protector de las personas que yo amo. Entonces, en este sentido, para mí el escudo de Capitán América representa eso, la protección, mi misión de proteger a las personas que amo. Así que es muy sensible este tema para mí, pero sí, eso es lo que significa este tatuaje. Así que ya vamos entrando en terreno más emotivo. Voy a agarrar los pañuelitos porque de verdad necesito mi tecito. Voy a tomar mi tecito porque de verdad estoy entrando en un terreno que es bastante difícil. Así que salud, chiquillos. No hay nada más rico que un tecito negro para pasar las penas. Bueno, vamos entrando en dos tatuajes que son súper importantes para mí, que son estos. Este tatuaje que está acá. Este tatuaje, bueno, tú sabes, me gusta mucho viajar y tú dirás, sí, se representa los viajes de Josie, qué sé yo, porque es un avioncito de papel. ¡Pum! Y sí, este fue mi primer tatuaje, con este también sufrí caleta. Sufrí un montón cuando la puntita del avión iba llegando aquí a la muñeca, al huesito de la muñeca. ¡Oh! Entonces, bueno, este tatuaje significa mi pasión y mi estilo de vida, que es viajar. A mí me gusta mucho viajar. No es un hobby, no es un pasatiempo, no es algo que yo hago hacia la loca, es un estilo de vida que me gusta mucho. Y este tatuaje no solamente representa esto, y aquí creo que se me puede hacer un poquito más largo el video, sorry, pero ustedes lo pidieron. Bueno, cuando yo entré a trabajar como profesora, yo entré a trabajar a un colegio súper vulnerable que se ubica en Santiago, entre La Pintana y La Florida. La Pintana es una comuna muy vulnerable en la capital, en Santiago. Y yo entré a trabajar en ese colegio. Y bueno, los niños muy adorables, trabajé con ellos 2 años, trabajé cuando ellos estaban en tercero y cuarto básico, adorables, exquisitos, me encantó, fue la mejor experiencia, mi mejor universidad. Sin embargo, siempre está el estudiante que te marca, siempre está el estudiante que realmente es tu universidad, y en ese colegio conocí a un cabro chico. Ay, choro, mal hablado, no sé, me respondía mal, era acusete, era, no sé, era rebelde, me hacía así, me mandaba a la punta del cerro cuando me hacía así, o sea, tostaña ahí conmigo. Me hizo la vida imposible los primeros meses cuando yo llegué a trabajar. Es como, no lo podía ver cuando llegaba a la sala. Llegó este niñito porque no se quedó en su casa. Era terrible el cabro chico. Bueno, pero tú sabes que la fuerza del amor es increíble. Y para hacerla corta, este niño llegó a conquistarme. Y yo lo conquisté a él. Y llegamos a tener una relación súper bonita. Y ¿qué pasó? Es que cuando empezamos a mejorar nuestra relación, cuando él ya empezó a quererme más, yo empecé a quererlo más a él, me regalaba avioncitos de papel. Y durante todo el tiempo que estuve trabajando ahí, que fueron 2 años antes de venirme a trabajar a la isla de Chiloé, yo trabajé 2 años en este colegio en Santiago. Y cuando me vine a vivir acá, me enteré que él enfermó gravemente de un cáncer a los huesos. Y bueno, mi chiquito falleció en el 2017, 2018, en septiembre, el cáncer se lo llevó. Entonces cuando pasó eso, bueno, yo necesitaba de alguna forma
simbolizar lo que significó él y todos sus compañeros y compañeras. O sea, para mí esa fue mi mejor escuela. La recuerdo con mucho cariño, mis estudiantes de ese colegio, que fue fantástico todo lo que aprendí de ellos, porque los profes también aprendemos de nuestros estudiantes. Entonces, por eso simboliza este tatuaje. Les dije que iba a llorar. El tecito, permiso, chiquillo. Porque se viene mi tatuaje más intenso. Esta es primera vez que yo hablo de esto en el canal. Siempre me preguntan, hay muchas personas que me preguntan por qué mi mamá no aparece en los vlogs cuando aparezco con mi papá conversando y qué sé yo. Lamentablemente, hace un par de años mi mamá nos dejó. Y para mí perdí mi misión, como te decía, perdí mi misión de protección, perdí a mi mejor amiga. Y a mí me gusta mucho hablar de ella en presente porque para mí sigue junto a mí. Solo se fue su presencia física, no su presencia espiritual. Entonces yo sé que ella sigue conmigo y que sigue apoyándome y sigue siendo la mejor mamá. Y bueno, te voy a mostrar el tatuaje mientras me seco las lagrimitas. Bueno, como tú sabes, mi mamá teje. Todo lo que tú ves allá en el closet, lo que está allá arriba, ella lo tejió para mí. Es un lugar exclusivo donde yo tengo todos los tejidos de mi mamá. Por eso me hizo un tatuaje, un ovillo de lana de color morado, porque a ella le gusta mucho el morado. Y un crochet en el medio, porque bueno, ella tejía mucho con crochet. Y un rododendro porque era su flor favorita. Y bueno, me lo hice en honor a ella, obviamente, porque la echo mucho de menos. Y porque claramente perderla significó mucho para mí. Yo entré en depresión, fue muy potente. Cuando la perdí muchas cosas. Y bueno, y con mi viejo estamos saliendo adelante. Gracias al amor que nos dio, así que... perdón, bueno, yo sé que no tengo que pedir perdón, pero bueno, les dije que iba a llorar. Tecito, permiso. Así que el maquillaje está por todas partes. Se me corrió el maquillaje. Pero bueno, como decía, espero no haber sonado como peruana fingiendo ser chilena. Traté de hablar no a una cámara, traté de hablar a una amiga, a un amigo que me está escuchando. Y cuéntame, quiero saber, ¿tienes tatuajes? ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Te harías un tatuaje o te da miedo? ¿Te da terror? A mí me daba mucho miedo, pero yo dije, tengo que hacerlo y ahora me volví adicta. Me volví adicta a la aguja, necesito volver, si no fuera porque de verdad vengo llegando de un viaje de 100 días y bueno, las lucas son súper caros los tatuajes. Así que eso pues. Espero que haya sido un video entretenido para ti, que hayas conocido un poquito más de mí y nada. Nos vemos en un siguiente video, ¿te tinca? Un besito grande, que tengas un maravilloso día. Bye.